El abuelo Fede está tomando un tecito porque le duele la garganta. Bienvenidos al Lado B. Ya como verán, los efectos psicotrópicos del té están haciendo efectos en mí. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contento. Estamos en las últimas horas del día número 2 de EKO Party. Estamos en el Lado B, vamos ya a varias horas de transmisión, estamos mostrando todo lo que podemos y no podemos mostrarte más, pero hacemos lo posible para vos, para acercarte EKO Party a tu casa. Ahora vamos a estar hablando con STOK. STOK es un investigador, back bounty hunter, content creator que ha venido a la Argentina a dar una charla en parte de también otras cosas que le vamos a estar preguntando. STOK vamos a hacer la charla en inglés, pero acá Mary nos va a estar traduciendo todo, así que no te vas a perder de nada. Si tienen preguntas, ustedes me escriben acá al Twitch y vamos a estar viendo, así que qué mejor que darle la bienvenida a STOK. STOK, I was just praising your presence in Buenos Aires this year at EKO Party. It's an honor to have you here, not only as your researcher and giving a talk at the main track, but also as a content creator. Yeah. You have a lot of fans who get inspired by your videos. Is this your first time in Buenos Aires? It's actually my second time. Your second time? Yes, and it's quite funny because last time I was here in 2018 and attending a live hacking event together with HackerOne, I kind of left Buenos Aires saying like, man, that is a city I could live in. And now when I'm getting back here again, it's getting closer. I'm asking myself again, like, man, why am I not living in Buenos Aires? So that's the reality of many back bounty hunters are from Argentina. They're in the scoreboards. You get to fly them with them a lot. Yes. What's your take on the Argentine hackers? I think the community piensan de Argentina? Yo creo que la comunidad acá en Argentina es tremenda, es muy vibrante. Estar acá es increíble, sentirlo. Puedes tener esto de Back Bounty Village. Hacen su cosita. Pensé que la había roto. Está buenísimo. Es un badge. Ayer estuve acá todo el día. La gente estuvo todo el día acá. Hubo un montón de gente en los villages. Eso es un regalo para vos, de parte de Habu y de Alan. Estoy coleccionando mis badges. Mirá, tengo un montón. Representás la vida del badge. Creo que siempre es interesante tener gente como vos en Buenos Aires. Algo que mucha gente no sabe, especialmente cuando vienen acá, es que la gente puede consumir tus videos o tu contenido, pero de golpe estás acá y contame, ¿te invitaron a un asado? ¿Te invitaron a tomar birra? Contame cómo fue tu interacción con la comunidad. Muchas selfies, muchísimas selfies. Y eso está buenísimo, me encanta la verdad. Hay muchísima gente que quiere frenarte y escucharte y hablar con vos. Les das un momento y te cuentan lo que están haciendo y su investigación, y la verdad es que están muy entusiasmados de lo que hacen y eso me gusta mucho. Me gusta mucho conocer a la gente. Soy creador de contenido y lo hago porque me divierte. Creo que empodera a la generación que nos sigue. Nos estamos poniendo grandes los dos. Y me parece que está bueno incentivar a la gente joven que viene atrás y que van a hacer cosas nuevas. Nosotros teníamos todo en casa, todo nuestro equipo, y ahora estamos viendo en conferencias que estas cosas no son tan seguras. Tu presencia en el Twitch, muchos chicos de secundario, inspirás mucho. Contame sobre inspiración y me mencionaste creación de contenido. Vos estás trabajando
como Back Bounty Hunter, y me acuerdo de uno de tus videos que estabas alabando la creación de contenido mucho, porque obviamente es muy competitivo y es muy desafiante. Yo siento que a mí me quema, pero me da muchas recompensas. Contame cómo es tu proceso de creación de contenido. Al principio compartías poco y ahora contame cómo es esto. Mi proceso mental es bastante complejo, pero son muchos años de armarlo. Estuve creando fotografía, videos durante años, así que sé de luces, sé de videos, sé de audio, sé de editar. Y me di cuenta que el contenido que encontré y que tenía respuesta era música viola y escribiendo en el texto. Quería empezar a crear contenido que tuviera un poco más de eso, que la gente pudiera consumir mejor, que cualquier tema que te interese, la personalidad. La personalidad de los videos soy yo. Fuera de cámara soy yo, soy igual. Encontré que poder devolver. Acá en el escenario, por ejemplo, tengo 200, 300, 400 personas. Puedes crear un video y de golpe tenés 100.000 personas y un montón de años de rotación, y estás ayudando a un público mucho más amplio durante mucho más tiempo y mucho más variado. ¿Qué fue lo que te inspiró a meterte en ciberseguridad? Porque seguramente inspires al STOK niño. No teníamos nada antes para inspirarnos a nosotros como jóvenes, así que contame cómo era STOK de más chico. Soy chef profesional. Eso es lo que hago en mi casa. Soy chef profesional, sí. Me gusta. Tuve acceso a computadoras desde muy joven y eso también ayudó. Computadoras de IBM. Mi papá se aseguró de que tuviera acceso a computadoras y eso estuvo buenísimo. Trabajo en esta industria desde hace 2 o 3 décadas ya. Empecé en el 94 a hacer esto, construyendo computadoras, certificaciones de cómo instalar impresoras, no sé, cosas así. Con esa necesito ayuda. Token Ring Network behind it. Token Ring Network, quizás, no sé. Pero eso es todo. Durante muchísimos años que estoy haciendo esto, y en el 2017 empecé a hackear web. Nunca lo había hecho y consultancy hours. Y hace 45.000 horas que estoy haciendo esto y me empecé a instruir ahí. Todo este conocimiento se vuelca en sí mismo, ¿no? Y empezás a aprender cada vez más. Y me di cuenta que, podía tener un hobby que garpa, básicamente. Podía hacer surf, podía hacer skate, podía viajar, podía hacer un montón de cosas y no ganar plata, y ahora estoy hackeando cosas y ganando guita, y eso está buenísimo. Me parece increíble poder ganar plata de eso. Me parece que es re inspirador porque cuando yo crecí, me imagino que vos también,
Nunca te imaginaste. Sí, hago lío, básicamente. Hago lío. I still remember when I was trying, like growing up, I imagined myself Yo me acuerdo cuando crecía que me imaginaba a mí mismo cuando era chico, no sé, hackeando, pero no me imaginaba que podía trabajar de esto. Así que me parece muy interesante ver a alguien que nació del otro lado del planeta teniendo las mismas intenciones que yo, pero por contextos completamente distintos. Y ahora puedes hacer lo que quieras. Es un mundo globalizado. Los Nmap scans no lo hagas desde casa. Por favor, no hackeen desde casa. Mobile VPN, use WireGuard in order to discover. No, those are not the tips that I want to share. But I want to share. No era eso lo que quería decir. You're not only here. Lo que quiero decir es for your back bounty, you're giving que a no es solamente que venís back bounty, sino que vas a dar una charla en el main track y quiero que hablemos de eso. I'm going to read your talk because I don't want to miss. Voy a leer tu charla porque no quiero bardearla. Pero se trata de armamentizar los textos básicos. Creo que armamentizar reitea fuerte. Pero ¿qué es un anti escape? In terms of we had to deal with that by either art or just working, but maybe people on Twitch, they don't know what's an anti-escape. What would be Creo que la gente no sabe lo que es un anti-escape. ¿Puedes explicar a la gente de Twitch? Empiezo por ANSI, básico, de los 70. Back in the days when computers were Cuando antes las computadoras eran unos cosos gigantes, mainframes gigantes, y eran terminales llenas de cables. Esto es una joyita, no eran así. Tiene colores. Antes no tenías esto. Bueno, ¿dónde pones el texto en tu pantalla? ¿Querés color? Es lo que le explica a la terminal dónde poner el cursor, dónde cambiar color y más cosas, pero puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer un remapping, puedes mover cosas, puedes pop shells. Quiero saber un poquito más de eso, porque me lo estabas planteando como una pesadilla forense, pero estás tratando de hackear los anti-escapes y quién procesa esos logs. Es una buena pregunta. Imagínate este escenario. Más o menos voy a hablar de esto. Te lo voy a explicar un poquito. Tenés una website. Alguien la visita y está todo bien. Pero después, no sé, pasa algo, no sé, una SQL injection, algo así, y vos querés meterte en tu bitácora para ver qué pasó, o tu developer, y de golpe un error. Y querés meterte en la bitácora y ver qué pasó, qué generó ese error. Entonces te metes en el web server y encontrás un cat web o algo así y ver qué hay ahí adentro. Pero si podés meter la secuencia de anti-escape, si la guardás y no la sanitizás, interactúa con la bitácora. Y sucede la magia, digamos, ¿cuál es tu intención? No, puedes cambiar el color a la letra, puedes cambiar el contenido, puedes cambiar los archivos de bitácora, puedes mostrar otras cosas. Hay una abertura y entra el equipo forense y recolectan todos los files de bitácora. Yo pediría lo mismo. Por favor, dame la bitácora. Y cuando ven estos archivos,
es crear una línea de tiempo. Es ver cómo hicieron las cosas, en qué orden. Porque si vos haces eso, empezás a inyectar cosas maliciosas, las bajás, lo corres, y son terabytes de data que están buscando, lo ejecutan, y si la terminal es vulnerable para exportar, son cosas conocidas y desconocidas, suceden en el uso del usuario común, y si tenés privilegios de administrador, hay cosas que están adentro de la terminal de usuario que son ataques de segundo orden. Y ahora pienso mientras hablas, ¿no? Puede ser una forma attack that it's slipping around on the logs while you're doing porque son ataques dobles, porque tenés ataque A y también puede ser un detonante, porque cuando el forense está buscando ese evento en particular, compañías que tienen bitácoras consumibles, por ejemplo, te digo, sucede en SSH. Estás usando una terminal y necesita ser vulnerable, porque necesita hacer cosas y entender cuáles son las secuencias de escape. Si yo te digo, te manipulo a vos con la data que tengo, y te lo digo en sueco. Vos no entendés nada, no entiendo nada, pero si te lo digo en tu idioma nativo, probablemente entiendas ejecutar. Son terminales distintas que desarrollan las propiedades de escape, porque son un poco más fancy, son más sexy, son más chetas, y tener fondos lindos, y decís, mirá, kawaii, el fondo kawaii, anime, porque porque sos developer, pero ahora te aparece una foto de mí haciéndote fuck you, y bueno, es una diferencia. Las secuencias de escape no son malas, sino que tienen que estar ahí, pero cuando hablo en mi show de cómo hacerlas malas, es cómo usarlas, no es algo que usás, sino que siempre están, pero no las usás para el mal, en mi caso. Yo creo que el grabbing o cutting de los archivos de bitácora son cosas de la industria que a mí me parecen súper interesantes, porque hay una sola forma de ver cosas como seguras, ¿no? Los catálogos de Stage. Querés copiar y pegar cosas de tu shell a tu computadora, y la razón por la cual esas cosas suceden son por esta secuencia, y podés hacerlo fácilmente en un archivo de bitácora, en un clipboard. Marcas algo, lo copias, redireccionas el archivo, lo pegas y volvés al archivo shell. Es un truco increíble. Es un poco mágico. Cuando usan un VM, puede ser un VM escape también. Y si es mapwork, también puedes usar un carácter de escape. Sí. Esto es algo que estuvo dormido durante 20 años, y ahora quiero saber qué está pasando. Quiero empezar a cavar ahí. Estoy investigando, y hace un mes y medio que estoy armando mi presentación de hoy. Las slides son difíciles de armar, ¿no? Porque una vez que encontraste lo que querés decir, tenés que armarlo. Y a mí la verdad es que soy bastante vago para armar eso. ¿Cómo es que lo haces? ¿Pensás, armás una por día, lo armás todo junto después?
Y fue fácil. Estuve muchas horas cada día, pero son 268 slides, es rápido y está lleno de cosas súper informativas y está divertido, está entretenido, dinámico. Hice esta charla en DEFCON 2, en el main stage, y desde ese entonces seguí investigando, así que siempre seguí haciendo más slides, más contenido, y ahora hoy, lo que van a ver ustedes hoy, además se están arreglando cosas en compañías grandes. ¿Ya lo viste en Back Bounty, en programas? Sí. Está en todos lados. Realmente está en todos lados. Rules are everywhere. Están en todos lados. Depende cómo lo hagas, porque si tenés un PC y la compañía diría que si lo haces bien, está bueno. Es algo que está bueno, puedes hacer cualquier boludez, podés bajar la disponibilidad de los usuarios, puedes desconectarlos de sus shells. Son cosas que son difíciles de encontrar para los forenses. Por eso es la pesadilla forense, ¿no? Porque dependemos mucho de estas bitácoras. Necesitas encontrar para saber qué pasó. Pero si no las limpias, es un problema para un tercerizado, en este caso los forenses, que están buscando para limpiarlos y que sea seguro. Bueno, está saliendo por stream. Los que están viendo el Twitch, tu charla va a ser streameada, así que todos lo van a poder ver y pasarla bien y ver cómo es este ataque en particular. Y tengo una pregunta distinta, a ver. Esto es lo que le decimos lado B, el lado B de las cosas. Y me interesa cuando la gente como vos tienen una imagen de alguien que está creando, que está investigando, está cocinando, cosas que aprendiste. Contame cómo aprendiste. Necesitas a alguien que te ayude a guiar. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo haces que las cosas sucedan? Medication. Medicación. That's the answer. No, it's to be honest. Here we go. Yes, that's how it works. Sí. Funciona así. To be honest, I surround myself with people that can help me. Me rodeo de gente que puede ayudarme a manejarlo. Tengo responsabilidades, trabajo de esto, y antes, además de las cosas que hacía antes, digamos, ahora es distinto. Dependo de un equipo de gente, incluida mi esposa, que se asegura de que me levante a la mañana, y trato de compartimentalizar mi persona, porque detesto las listas, detesto las tareas, detesto los calendarios. Trato de armarme una agenda para hacer las cosas, y durante el día entero me hago una tarea y lo hago y me aseguro de que suceda. Pero toma práctica. Levantarte y hacerlo, ese es el talento. Creo que todos tratamos de inspirarnos a nosotros mismos viendo a otras personas que nosotros creemos que saben trabajar, que manejan el tiempo y forma, pero pedir ayuda, apoyarse en otras personas, también es una forma de hacer las cosas. Realmente es un pueblo entero. En este ambiente es muy estresante. Y hoy en día, con la economía, es muy fácil
sentirse triste. Lo más importante es aceptar que eso está bien. Está bien estar triste, está bien estar quemado. Hay que celebrar las cosas que salen bien, las cosas pequeñas y ocuparse de uno mismo, cuidarse. Eso es importante porque a veces vemos a la gente exitosa y pensamos, eso es lo que quiero, ese es el resultado, pero a la vez hay mucha gente que le cuesta mucho hacer que las cosas sucedan las cosas de la vida personal, la salud mental, es re difícil. Yo me quemé, disfruto muchísimo esto, pero también me gusta compartir, hacemos esta conferencia. Pero la verdad es que hay que aceptar que yo no pude seguir manejándola. Que esto no lo armaste vos y ahora lo estás manejando acá. Claro, hay un montón de gente acá, son muy profesionales. Y eso hace posible que vos hoy seas un host buenísimo, nos entretengas a gente como yo y me siento seguro. Porque si a la vez vos estás tratando de hacer todo, apretando botones y distrayéndote, nosotros no tendríamos una conexión. Así que es difícil pedir ayuda, pero no hay que sentirse avergonzado de pedirla. Eso es algo que me parece súper valorable cuando la gente como vos lo comparte, porque, no sé, hay gente que piensa que mira a alguien que está haciendo que todas las cosas pasen, pero bueno, vos decir que necesitas ayuda, que necesitas a tu familia, que necesitas a tus amigos, a veces sale bien, a veces sale mal, y a veces no sale nada, y no encontraste nada, y no creaste nada. Entonces, algo que a mí me toca de cerca es cuando vos encontrás tu rol y a lo que le das valor. Yo volví a todos locos acá, a los chicos de las cámaras, a los técnicos, pero sentarme acá y hablar con vos y volverlos locos a ellos es mi tarea. Eso se llama delegar, claro. Y para mí, que soy perfeccionista, a mí me cuesta muchísimo delegar y me cuesta muchísimo porque mis estándares son altísimos, pero no me puedo comparar con nadie, y dando un paso atrás y mirando, como no puedo ser la persona que se ocupa de hacer todo, porque yo no soy el único que es capaz de hacer todo. Pero hay que hacerlo como un equipo, porque además es divertido. Si colaboramos, hacemos back bounty o hacemos contenido, estoy disfrutándolo un montón y realmente no lo podría hacer si no. Creo que la única forma de creación de contenido o hacer una conferencia, o sea, trabajar así, ¿cuál es el output de tu tiempo? ¿Qué es lo que das y qué es lo que vuelve? ¿No? Es un balance difícil. Sí, es difícil. Y esto lo leí en algún lado, pero no sé bien dónde. La felicidad es cuando la expectativa se encuentra con la realidad. Decir que vas a un bar y pensás, me voy a agarrar una buena birra y una buena hamburguesa. Y entras y por ahí la birra está medio fea y la hamburguesa no estaba tan buena como pensaste y no estás contento. Pero si hubiera estado a la altura de tus expectativas, hubieras estado feliz. Entonces creo que en la vida también tenemos que manejar nuestras expectativas y bueno, y decir, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué esperás encontrar en la vida y cómo lo querés? Y después acercarte a eso con la cabeza abierta y decir, bueno, está bien. Si estoy soñando todos los días que tendría que tener el mejor auto y las mejores experiencias, y bueno, después cuando no pasa y después un día lo tengas, te vas a dar cuenta que eso no era lo que querías, entonces necesitas tener un balance entre tus expectativas y tu realidad, y
bueno, esto empieza a existir. Es difícil hacerlo, pero es una buena práctica. Sí, está muy buena esa práctica y gracias por compartirla. Quizás no todos ustedes, pero los que lo necesitan, los que necesitan escucharlo, a veces tenés un mal día, cerrá la computadora, llama a un amigo, salí y vas a ver que mejora. Y yo sé que se siente como que el mundo se va a acabar, pero no va a pasar. Así que diviértanse y dense los gustitos. Bueno, volvemos al hackeo, ya estamos con la salud mental. Hoy es la final mundial de los embajadores de los hackers. Ayer estaba Diego Jurado. ¿Qué pensás del contenido así? De la gente que está viniendo a Buenos Aires a la Copa Ambassador. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Qué opinas? Yo creo que podemos esperar, no sé qué podemos esperar. No sabemos nada. Vamos a ver a alguien en un skateboard que hizo algo, no vamos a saber qué pasó, pero me parece que es una buena iniciativa. Creo que la competencia es buena a veces, que te da energía extra. Y si ganás la copa, felicitaciones, la ganaste, hiciste algo bueno. No quiere decir que seas el mejor hacker del mundo, pero fuiste el mejor en esa competencia y la rockeaste. ¿No te parece que está bueno para celebrar? Sí, me parece que me gustan los eventos de hacking. Me parece que es algo bueno de compartir. Creo que cuando era más chico viajé por todo el mundo, hice de todo y ahora ya no lo hago porque tengo responsabilidades ahora. Tengo otro trabajo con el que también lidio, pero es un lugar que está buenísimo para encontrarte con gente, crecer. Me parece que es muy estresante, pero está buenísimo. Estás compitiendo con algunos de los mejores cerebros de ese nicho. Y bueno, es la ley de la selva. Es muy estresante. Y hacer las cosas bien, viajando al otro lado del mundo. Yo viajé como 31 horas. Para mí es un buen horario, pero si tenés jet lag, tenés que hacerlo igual. Estuviste preparando durante 2-3 semanas para el evento y después llegás y tenés jet lag. ¿Qué haces? Y bueno, ahí tenés muchas expectativas. Si estás viajando, te tenés que preparar, tenés que comer bien, tenés que dormir bien. Y algunas personas piensan que llegamos, abrimos la compu y ya, y salen volando las cosas, pero no. Requiere cuidados personales y entrenamiento. Sí, porque si no lo haces hay consecuencias. Y acordate que las personas que hacen esto son profesionales, son atletas. O sea, en el principio, el primer evento de hacking que yo fui, no encontré ningún bug, porque mis expectativas y mi realidad no macharon. Entonces me derrumbó y yo pensaba que era el peor hacker del mundo y pensaba, oh, la puta, soy malísimo y no me van a invitar nunca más. Y bueno, lidiar con la frustración me parece que es muy desafiante y sobre todo en competencia. Sí, porque querés ser bueno y querés darle valor y querés que la comunidad te acepte y que el cliente te acepte, porque somos humanos y el humano quiere ser parte de algo. Pero a mí me encanta igual. Los eventos de live hacking. Yo no competiría solo,
Pero la idea de ir y ver a alguien que hace las cosas a ese nivel, me parece que a esta altura de la vida no iría a verlo, pero sí me inspira y bueno, ir a ver a la gente que se entrenó para eso, así que bien por ellos, qué bueno que lo hacen. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos nosotros. Esports. Sí, bueno, hay gente que dice, bueno, tenemos que ser como esports. Y dice, vos querés ver a un grupo de nerds 1000 horas al día en la computadora, no podés ver lo que están haciendo porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Y a mí me parece que es lo que pasa en como los back bounty programs, que vas al evento y estás viendo lo que pasa en la pantalla y no sé, una vez un chabón me dice, miré a un grupo de argentinos que estaban ahí haciendo algo, entonces hackeé el sistema de audio del lugar y le metí cumbia con toda y ahí los argentinos vinieron y se acercaron y dijeron, ¿quién mierda está pasando música? Así que el tipo dice ahora que si pasás cumbia salimos de todos los rincones como The Walking Dead. So STOK, just to finish up, bueno, para ir terminando. We can do this for an hour. Definitely. Me encanta. I don't know how much are we doing, and I want to say thanks to Maria. She has been dealing this like a champion. I see some props on the chat saying like she's a badass translator. She is. Boss lady. No sé qué estoy diciendo, chicos, la mitad de las veces. They are translating that. I don't know what they're saying, but we're talking about you. I can read lips. You know, you started. This conversation went so many places, from your talk to your process. Bueno, esta conversación fue de un lado al otro, de tu trabajo, de cómo creas contenido, qué es lo que estás haciendo para YouTube y también para Back Bounty y para tus charlas. Vemos muchos chicos que vienen, son su primer Eco Party y bueno, veo a todas las personas que se sientan acá y hoy por ahí te conocen, me conocen a mí y conocen este ambiente y algo que quieras decirles a ellos que por ahí les interese o les digas que vayan a buscar otra cosa como chef o como fotógrafo. It's easy to compare yourself to others. Diría que es fácil compararse con otros. Es algo que pasa mucho en estos días, porque estás viendo TikTok, estás viendo, comparándote con otras personas, pensando que la vida de los demás es perfecta en comparación a la tuya, y pensás, viven mejor que yo, y la realidad es que esos son los destacados de su vida, no sabes qué vida están teniendo. Así que acuérdate que vos sos la estrella de tu realidad y que lo que quieras lo podés obtener, pero tenés que hacer el trabajo, conectar con la gente y hacerte cargo. Porque es lo que el mundo necesita, tenés que hacerte cargo y ser responsable porque es lo que vos tenés la responsabilidad de hacer eso y hacer que suceda, porque mientras más lo hagas, más momentum vas a agarrar. Y bueno, entonces, ¿cómo hago este trabajo? Bueno, ¿qué busco? ¿Qué gente lo hace? ¿Qué puedo aprender? Hay juntadas y la gente contrata gente, todo el mundo siempre busca gente para contratar. Si vos estás hackeando, armate un blog, armate un GitHub, habla de experiencias, habla en YouTube, hacé lo que haces, porque si vos apareces y mostrás que vos perteneces, vas a pertenecer. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. This was STOK. This is Mary, who has been translating everything and making all the parties for Eco Party. So a big applause for Mary that it's behind.
está diciendo que yo hice la jodita, armé. So, thank you, STOK. There's a lot of Eco Party going on. Your talk will be Hay mucho más Eco Party. Tu charla es a las 4:20. Así que vamos a hacer muchísimas cosas. Hay mucho más. Queda mucho más Twitch, queda mucho más Eco Party. No te vayas de ningún lado, que hay mucho más. Gracias.